quiero que estudiemos cuáles enemigos están dañando las familias y las están separando. Es muy cierto que los celos, las contiendas, las rivalidades, el adulterio, el enojo, los problemas económicos y el egoísmo son enemigos terribles. Sin embargo, para poder ampliar el tema me enfocaré en el egoísmo. Y una de las formas más comunes en las que se manifiesta es cuando algún miembro de la familia quiere imponer su pensamiento al otro y quiere cambiarlo. Y él mismo o ella misma no hace ningún esfuerzo personal por mirar sus propias debilidades y trabajar en ellas. Es interesante cuando en la etapa de noviazgo los enamorados no encuentran ningún defecto en el otro, pero una vez que llega al matrimonio su visión cambia radicalmente. Hoy quiero exponerles una de las manifestaciones más perjudiciales en el matrimonio y en la familia, que es intentar cambiar a los demás. Este será el enfoque de esta charla. Decidí escoger este específicamente porque se ha vuelto muy frecuente, muy problemático y difícil de resolver para las familias, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Pedimos al Señor que nos ayude y nos guíe con una oración. Oramos, Señor, en este día por esta charla que vamos a compartir el día de hoy. Nosotros te alabamos y te bendecimos. Te agradecemos esta hermosa oportunidad que nos das de poder compartir cada uno de los principios que tu palabra nos enseña y nos exhorta a poder obedecer para que nuestros matrimonios y nuestras familias sean exitosos, tengan paz, seguridad, libertad y podamos encontrar unidad, acuerdos y una sana convivencia, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, tan difíciles de crisis en todos los sentidos. Bendice a cada una de las familias que van a estar escuchando la charla del día de hoy. Te pedimos que nos bendigas con tu palabra y que nosotros podamos ponerla en práctica. Te pido por aquellos matrimonios, aquellas familias que están pasando por diferentes situaciones de enfermedad, de estrés, de ansiedad, de depresión, problemas económicos. Cualquiera que sea la situación que esté dividiendo las familias, te pedimos, Señor, que puedas intervenir en cada una de ellas y les guíes y les ayudes a cambiar. Sobre todo en el tema del egoísmo, que todos lo hemos vivido, hemos sido víctimas y hemos sido victimarios en este tema, intentando cambiar a las otras personas que están a nuestro alrededor, Señor, sin entender que debemos mirarnos a nosotros mismos para ver qué debemos corregir nosotros en nuestra propia vida. Ayúdanos a que estos cambios sean permanentes en cada una de nuestras familias, Señor. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, un enemigo del matrimonio y la familia es intentar cambiar al cónyuge o a los hijos. Esto tiene que ver evidentemente con el egoísmo. Yo creo que nunca ha sido fácil cambiar. Por naturaleza todos como seres humanos somos resistentes al cambio. Y claro, es mucho más fácil intentar detectar los errores de los demás que los propios. Este fenómeno es real en el matrimonio, en la familia y en la sociedad. Es uno de los peores enemigos porque cuando una persona en la familia trata de cambiar a los demás, pues los conflictos son inevitables y evidentemente todo se distorsiona. Y parece que todos somos o podemos ser expertos en este tema, pero somos poco proactivos con nosotros mismos. Bastante común la escena en donde la esposa no repara en su sermón hacia su esposo para que cambie ciertas actitudes y en donde el padre proclama su discurso a sus hijos por algún error cometido. Sucede en todos los sentidos. Es un grave error que debemos evitar. Los conflictos familiares no son nada nuevo. La Biblia registra muchos casos. La causa de la rivalidad, de los celos, las contiendas y el egoísmo, por supuesto, es el pecado. Es la razón por la que Adán culpó a Eva, por la que Caín mató a Abel, por la que los hermanos de José pues, le tuvieron envidia y lo vendieron. Es la razón por la que Absalón se sublevó contra su padre David. Y muchas son las historias en las que el pecado intervino en las relaciones entre esposos, hermanos, parientes, hermanos. Todos sabemos que la institución de la familia fue establecida por Dios y que han existido muchos ataques de dentro y de afuera contra sus fundamentos. Dios pensó en bendecir la familia,
pero la entrada del pecado produjo rivalidades y divisiones. Muchos problemas familiares surgen cuando nos rebelamos contra el diseño original de Dios. Por ejemplo, la poligamia, el adulterio, el divorcio, causan problemas porque se apartan del plan original de Dios. Y debemos ir a la Biblia, al diseño original de Dios para la familia. Ella nos enseña cómo debemos tratarnos en el matrimonio y también en la familia y cómo evitar este enemigo del egoísmo y cómo podemos vencerlo. Existe una regla muy básica pero muy importante que Jesús enseñó, que es la regla de oro. Libro de San Mateo capítulo 7 verso 12. Leo para ustedes en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Lamentablemente muchos creyeron que este mandamiento es solo para las relaciones de iglesia entre hermanos en la fe, pero rige para todas las esferas de la vida, incluyendo la familia. Si fuéramos capaces de aplicar este principio, la convivencia familiar mejoraría muchísimo, porque en vez de señalar, juzgar y condenar o imponer, creo que seríamos capaces de mirarnos a nosotros mismos primero y detectar cuáles áreas necesitan cambios urgentes. Pero por otro lado, es imposible cambiarse a sí mismo, mucho menos pensar en cambiar a los demás. Una pregunta que podemos hacernos para reflexionar: ¿cuál es la razón por la que los cónyuges y los hijos intentan cambiarse mutuamente? Pues tiene que ver con el egoísmo. Eso hace que nos concentremos en nuestras propias necesidades, que maximicemos los errores de los demás y que intentemos forzar los cambios que a nuestro juicio son importantes. Pero siguiendo el mandamiento bíblico, debemos tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. Es una ley que no podemos ignorar. Y creo que en esto pues todos somos en alguna medida egoístas, porque queremos atención, porque queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Es justamente el pecado que nos quiere dominar. Pero bueno, si no es suficiente esta advertencia que Jesús nos hizo acerca de la regla de oro, pues miremos este otro ejemplo. Mateo 7, 3 al 5. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Pues muy bien, esto es un llamado a enfocarnos en buscar nuestro propio crecimiento, en el manejo de nuestro carácter y la manera de resolver nuestros propios conflictos. Es parte de lo que el egoísmo ocasiona: señalar los errores de los demás miembros de la familia y no mirar en los suyos propios. Por ejemplo, no es aceptable que un esposo le pida cambiar a su esposa si él no lo hace, o que una esposa intente que su cónyuge deje de ser negativo si ella es bastante pesimista. Pero también sucede en relación con los padres, que tienen vicios, malos hábitos y pretenden que sus hijos no sigan sus pasos. Pero es imposible si ellos ven el mal ejemplo de sus padres. Y además, ¿con qué autoridad moral podrían corregir a sus hijos? Pero creo que los hijos no deben conformarse con escuchar la corrección de sus padres solo porque ellos son sus progenitores y son mayores y tienen más experiencia. Siempre debe haber un fundamento sólido en la crianza de los hijos, que son los principios de la palabra de Dios, los valores y por supuesto el buen ejemplo que los padres pueden dar a sus hijos. Y al hacerlo pues evitarán conflictos a causa de los efectos del egoísmo, que solo piensa en sí mismo y en satisfacerse. El apóstol Pablo, hablando de Jesús, nos exhorta en Filipenses a pensar en los demás antes que en nosotros mismos. Filipenses 2 del 1 al 8 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El escritor Oscar Wilde dijo que el egoísmo no es vivir como uno quiere, sino pedirle a los demás que vivan como uno quiere. En esta pandemia lamentablemente se ha demostrado aún más con muchas actitudes de las personas. Pero si en el matrimonio y la familia cada miembro actuara bajo este principio de Filipenses, la convivencia sería muy saludable. No hablo de una convivencia perfecta, pero sí sana y fuerte. Pero es inconcebible pensar que un esposo actúe con tal orgullo en su casa, tratando de imponer, cambiar a los demás como si él fuera perfecto, y que olvidáramos con tanta facilidad que el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, pues se humilló hasta lo más bajo y se hizo como uno de nosotros. También es inconcebible que una esposa sea vengativa o que haya rivalidad entre hermanos. Hablo de familias cristianas. La humildad debe ser la norma de cada cristiano y se debe empezar a practicar en casa por toda la familia. Así es que nadie debe preocuparse por lo suyo primero, sino por lo de los demás, por el beneficio de toda la familia, porque de esta manera se va a mostrar la unidad de la cual está hablando el apóstol Pablo en la carta a la iglesia de Filipo. Un consejo muy importante que Pablo nos da también en el libro de Efesios, es el centro de todo esto para vencer el egoísmo y puede ayudarnos a intentar vivir en armonía y en paz. Pero si por alguna razón se presenta una desaveniencia en la familia, que es absolutamente normal, igual se puede aprender a lidiar y resolver estos conflictos de manera responsable, de manera bíblica y con mucha madurez. Efesios 5:21 dice: estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Este texto es muy importante. Muchos de los problemas de convivencia en la familia y en la sociedad se deben a la imposición de una persona de intentar cambiar a otros. Ya hemos hablado de que es un gran error porque simplemente no se puede lograr. Al menos no debemos hacerlo de manera impuesta. Pero si todos nos sometemos a Cristo primero, seremos capaces de establecer un orden, unidad y de actuar con humildad, siguiendo el modelo de Cristo y buscando el beneficio de toda la familia. Aquí, por supuesto, no hay lugar para machistas, ni para feministas, ni por supuesto para hijos rebeldes. Habla de la sujeción que está en oposición directa al deseo de nuestra carne para gobernar y hacer su propia voluntad. El egoísmo lamentablemente nos lleva a defender nuestros propios derechos, nuestras causas, nuestras propias opiniones y a hacer valer nuestros propios intereses siempre que sea posible. Pero la forma de Dios es que tenemos que crucificar nuestra carne, tal como lo dice Gálatas 5:24 y Romanos 6:11, y sujetarnos a las necesidades y deseos de los demás siempre que nosotros podamos y siempre que no estemos saltándonos un principio bíblico. Quiero explicarle que el hecho de pensar en los demás no significa que uno tenga que descuidar su propia vida espiritual. Estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de la familia, que no debe privar ese sentimiento egoísta por encima de los demás. En primera de Pedro 2:23, el apóstol nos recuerda cuál fue la actitud humilde, obediente, sencilla de Jesús, que cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa a Dios que juzga justamente. Este es el ejemplo que todos debemos seguir en el matrimonio, en la familia, en las relaciones interpersonales. Con respecto a los cónyuges, el plan de Dios es que los maridos amen a sus esposas de la misma manera que Cristo ama a su iglesia. Una referencia muy importante es Efesios 5:25 y Efesios 5:33. Las esposas deben respetar a sus maridos y someterse a su liderazgo, según Efesios 5:22 al 24 y 1 Pedro 3:1. Eso sí, estamos hablando de un liderazgo sano,
maduro, equilibrado, no una imposición o un deseo caprichoso desmedido del esposo. Por eso estamos hablando de someterse los unos a los otros, pero la clave es con reverencia a Cristo. La Reina Valera 1960 habla de someternos unos a otros en el temor del Señor, y eso cambia toda la perspectiva de lo que entendemos. Pero ¿cuántos problemas familiares se resolverían si los maridos, si las esposas y los hijos simplemente siguieran estas reglas básicas? Para ir finalizando, quiero recapitular que el egoísmo es un enemigo mortal del matrimonio y la familia y cualquier tipo de relación. Se manifiesta en muchas formas, pero sobre todo cuando alguien quiere imponer su manera de pensar intentando cambiar a los demás. Cuando hacemos nuestra propia voluntad, cuando nos molestamos con alguien que no piensa como nosotros, cuando creemos saberlo todo, cuando imponemos nuestras propias opiniones y queremos tener la razón en todo, cuando menospreciamos a otros, cuando maximizamos los errores de los demás y cuando no miramos nuestras propias debilidades, cuando queremos atención solo para nosotros y no pensamos en nadie más. Son muchas de las manifestaciones del egoísmo que debemos erradicar.